¿Qué elementos de la gamificación, encontramos en estas dating apps que las hacen más entretenidas, atractivas, pero también pueden afectar a la imagen personal y a nuestra relación con aplicaciones móviles, con el dating y con otras personas en general? Bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact. Comencemos. El segundo artículo que quiero mostrarles habla sobre gamification, consumo y performance en apps de citas. ¿Cuál es la tesis? De que la gamification, los elementos estimulantes, lúdicos en aplicaciones de citas como Tinder, como OkCupid, como Happen, exigen de sus usuarios un manejo diario de sus perfiles también en la vida real para estar presentes en el paisaje digital y también poder cumplir con las demandas de una sociedad virtual que también está cada vez más presente en las apps de citas. Ahora, el artículo menciona de que las apps de citas utilizan mucho lo que es el capitalismo informacional. Sin ir mucho al detalle, significa de que la información que nosotros damos, sea a través de fotos, sea a través de textos, sea a través de nuestra ubicación, sea a través de nuestro historial laboral, sirve como un capital, tiene un valor que se puede utilizar a partir del otro usuario que lo usa para descifrarme a mí como persona, o también de las mismas aplicaciones para mejorar sus servicios, entendiendo los diferentes requerimientos de los usuarios o lo que buscan o lo que ponen en estas apps. ¿Y por qué este capitalismo informacional es importante? Porque a mí me permite asegurar éxito en estas apps, en estos matches, a través de esta calidad de la información que yo doy. Significa fotografías de vacaciones, fotografías de viaje, fotos con un título de doctorado, por ejemplo, o en restaurantes caros, etc. Es decir, esta información tiene un valor, porque se podría decir de que una foto en un restaurante caro, una foto, digamos, de vacaciones en algún país exótico, tendría más valor que fotos estándar, fotos que no tienen que no representan estos grandes lujos. Y que las aplicaciones de citas, como en el primer artículo, cada vez se separan más de los círculos clásicos, de los rituales clásicos de cotejo, ¿no? En la escuela, en la universidad, con los colegas, con los amigos cercanos, sino pasa a un ambiente más digital, donde hay más posibilidad incluso de encontrar perfiles, de entablar matches con otras personas que exactamente apelan a mi perfil y yo ya no sentirme forzado a encontrar algo en los círculos clásicos a los cuales de repente generaciones anteriores estaban delimitados. Y estas dating apps como Tinder, como OkCupid, como Happen, apelan mucho al capital informacional y demandan de nosotros dar mucho capital informacional de una manera gamificada. Es decir, nos sentimos estimulados con elementos de juego en estas apps, como mencionado en el primer artículo, para entregar esta información. Y esta información es muy valiosa, muy aceptada, no solamente por las apps, sino también por los otros usuarios. Y la aplicación encuentra 3 tipos de capital informacional que es muy valioso y nosotros, por estar en una app gamificada, a veces no nos damos cuenta que entregamos. El primero es el económico, donde yo expreso mi pudencia, ¿no? mis alcances económicos, mis posibilidades financieras a través de fotos, por ejemplo, yo de turismo, yo en un avión, yo en un jet, yo en un país exótico, caro, etc. De ahí está el capital cultural, que es, por ejemplo, yo en una foto en la universidad o mencionando en mi perfil que tengo un doctorado, que tengo este grado, porque me ayuda a mí también a diferenciarme de otras personas que no tienen este capital cultural. Y de ahí está el erótico, que es lo corpóreo. Por supuesto, por ser apps de citas, lo corpóreo, las fotografías, digamos, atractivas, eróticas, sugestivas de una persona, de una chica, de un chico, son atractivas porque invitan a la fantasía, invitan al pensamiento de qué sería tener una cita con esta persona, que es lo mismo que vimos en el primer artículo cuando hablamos de las expectativas falsas que nos podemos creer a través de la fatiga Tinder. Entonces las citas en apps ya no se basan en el misterio de quién será esta persona, cómo será esta persona, sino ahora estas citas son creadas, son posibilitadas por un algoritmo. Yo entrego mis datos, la otra persona entrega sus datos y la aplicación se encarga de cruzar esta información y darme un match o darme la posibilidad de darle like a un perfil que puede encajar conmigo. Pero ya no está necesariamente este misterio de cómo será esta otra persona cuando la conozca, cómo será esta persona en un setting íntimo, de cita, etc. Ya no, porque ahora todo es proporcionado por la información que yo recibo. Y la gamification en estas dating apps, como el primer artículo, lleva un efecto FOMO. Un efecto FOMO, el efecto Fear of Missing Out. Por ser aplicaciones estimulantes, me pueden llevar a mí también a tener una cita, pero ya pensar en la siguiente cita porque siento estimulante tener varias citas y que la app me permita concretar citas con varias personas. Esto también puede traducirse en una sensación de soledad, como el primer artículo, una sensación de perder el sentido del uso de la app, porque tengo una cita en el mundo real, ¿no? Que se dio a través del app, pero siento de que va a haber una mejor. Siento que cada cita puede ser mejor que la anterior. Entonces no llego a un punto de, por así decirlo, satisfacción, pero eso está estimulado
por los elementos gamificados de estas apps, ¿no? Que me permiten subir fotos, cambiar mi texto, poner nueva información. Entonces me recreo virtualmente de tal manera que cada vez puedo apelar a otros perfiles que vayan con mi nueva identidad, tener una nueva cita e ir explorándome, pero a la vez sin llegar a un punto de satisfacción. Y por supuesto no podemos hablar de dating apps sin hablar de los elementos premium. Por ejemplo, el Bumble Boost o el Tinder Premium, el Tinder Gold, etc. ¿Por qué están estos elementos premium? ¿Y por qué estos elementos están gamificados? Porque estos elementos sirven para apoyar, para ayudar a jugadores, ¿no? Hablando término gaming, o usuarios que tienen dificultades, avanzando en el juego, en la aplicación. Yo necesito matches, quiero matches, entonces utilizo un aspecto premium que me asegure esos matches. Las aplicaciones son conscientes de que el match es un momento de achievement, ¿no? Es un momento de logro en el usar estas aplicaciones, porque yo siento que la información que yo he proporcionado es buena, es valiosa, me llevó a un match. Entonces los elementos premium sirven para reforzar y estimular esta búsqueda de matches. Lo que lleva también a una perspectiva bastante de GameStar de juegos, ¿no? De que el que tiene más matches es el ganador. A más matches, más ganador me siento yo. Como si fuera un high score en un juego de video, donde a más puntos tengo yo, mejor puedo demostrar mi superioridad en el juego. En este caso, mi superioridad en la habilidad de tener matches y estar en el online dating. Los elementos premium refuerzan el aspecto de gamification porque sirve como para nivelar el nivel entre jugadores principiantes y jugadores profesionales. Es como lo podemos encontrar en diferentes juegos, en diferentes en los videojuegos, en los loot boxes, en los carries, etcétera, en los supports, que son servicios de paga para estar a mejor nivel con otros jugadores, que sería análogamente a los premium en las dating apps. Ahora, hablamos de que hay un manejo del perfil de las personas también en su vida diaria. Y en esto nos referimos de que las personas, a través de sus éxitos en las apps de citas, pueden reforzar o cambiar su vida diaria creando nuevas fotos, creando nueva información de perfil para asegurarse de que la próxima vez tengan más éxito en sus citas en línea o en una cita en la vida real. ¿Qué significa esto? De que yo veo de que una foto puede ser muy exitosa, se me puede hablar sobre esta foto que subí en mi perfil en línea, entonces procuro crear más situaciones en las que puedo tomarme más fotos así. Por ejemplo, una foto haciendo deporte o una foto en el gimnasio puede verse atractiva para ciertos usuarios, entonces yo manejo mi perfil, un performance en la vida real, para procurar tener más contenido como ese. Y esto está estimulado, ¿no? Porque la app invita a recibir cumplidos, recibir buenos comentarios, y eso a mí me estimula para cambiar algunos aspectos de mi vida diaria. Entonces, las estrategias del mundo virtual las transferimos al mundo real. Intento recrearme en el mundo real para tener más contenido, para subir al mundo virtual, para asegurar más éxito en el mundo virtual, de tal manera que también transfiero esto al mundo real a través de citas o a través de otra vez recrear mis fotos, tener más situaciones para subir al mundo virtual. Es decir, se crea una especie de codependencia entre el mundo virtual y el mundo real en las online dating apps, pero a través de este elemento de la gamification estamos estimulados a hacerlo, encontramos siempre una recompensa al hacerlo y a veces no observamos todos los fenómenos, ¿no? Todos los efectos en nuestra persona, en nuestro uso, en nuestro tiempo, de nuestro uso con aplicaciones, que a veces no nos damos cuenta por lo estimulante que puede ser la aplicación. Y este manejo del perfil del performance también se puede llevar a las conversaciones en línea. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien: ¿qué buscas tú en el app? ¿Qué quieres hacer aquí? Porque eso me permite un filtrado más efectivo y me permite a mí enfocarme más o de una manera más efectiva en los perfiles que sí apelen a mis intereses. Y también vemos cómo en aplicaciones de citas como Tinder, Bumble o Cupid, Happen, nos creamos perfiles virtuales, pero esto está ya dentro de una tendencia a que varios aspectos de nuestra vida diaria tienen un perfil virtual, como por ejemplo aplicaciones de finanzas, aplicaciones digamos de redes sociales como Facebook, como Twitter, es decir, diferentes aplicaciones de citas se parecen más a otras aplicaciones que utilizamos en nuestra vida diaria y a la vez nosotros podemos profesionalizar nuestras aplicaciones de citas. ¿Qué significa? Buscamos un servicio profesional, por ejemplo, de fotografía para tener buenas fotos para nuestro perfil de Tinder, buscamos un coach para que nos ayude a mejorar nuestro texto en Tinder, en Bumble. Es decir, al profesionalizar esto, también podríamos estar yendo en la dirección de un pro gamer, una persona que dedica mucho tiempo, invierte en mejorar sus habilidades, su destreza con un videojuego, pero nosotros también buscamos mejorar nuestras habilidades, nuestra destreza con una aplicación de citas para tener más matches. Acá hay una analogía muy interesante, un punto de comparación muy interesante entre videojuegos,
clásicamente abordados por los Game Studies, y las aplicaciones de citas que cada vez se están viendo más por los Game Studies. Es decir, las aplicaciones de citas como videojuegos, como elemento lúdico, se puede observar cada vez más y más en el futuro. Y esta segunda investigación invita también a tener esta perspectiva. Ahora, no solamente las apps de citas en sí tienen elementos lúdicos, sino también nosotros como personas jugamos con estas apps de citas, por ejemplo, cuando las compartimos colectivamente, ya sea entre mujeres o entre hombres, para evaluar nuestros matches o hacer juegos en los cuales utilizamos Tinder o utilizamos Bumble como una herramienta, como parte de un juego colectivo cuando estamos en grupo. Y esto lo vamos a ver en el siguiente y último capítulo de esta serie en Game Studies Compact. Nos vemos.